Bien, la clase de hoy se trata de el análisis de los costos de operación vehicular y cómo impacta esto llegando a otorgar el beneficio del usuario, el beneficio de los usuarios, ¿no? Es un tema que se viene desarrollando de hace muchísimo tiempo atrás, es decir, ya en los años 60, en los años 70, el Banco Mundial empieza a observar que en la economía, ¿no? En el desarrollo de lo que es justamente el costo de las mercancías, ¿no? El precio unitario de los productos se ve bastante afectado por el costo de su transporte, es decir, producir un bien, producir un producto, tiene su costo inicial para hacer su desarrollo, su puesta en el mercado, pero luego para poder comercializarlo hay que distribuirlo y esa distribución tiene costos. Lo mismo para el transporte no solo de mercancías, sino de pasajeros, es decir, para poder transportarse ustedes al trabajo o a cualquier lugar, van a tener un costo, ¿no? Es decir, el costo de viaje, el costo de el transporte público y del tiempo que se pierde, ¿no? Entonces esto se empezó a estudiar, a hacer investigaciones y desarrollos, se publicaron eh, varios papers, varias publicaciones técnicas donde se empezó a desarrollar el cálculo del costo de operación. Ustedes lo van a encontrar en las páginas del Banco Mundial como BOC, Vehicle Operating Costs, y aborda una metodología de cálculo para estimar perfectamente, inclusive con 4 decimales, el valor que tiene el traslado de cualquier elemento. El valor en pesos por kilómetro. De esto se trata, ¿no? Es decir, de hacer el cálculo de este costo de operación. Vamos a ver ahora para qué hacemos este cálculo y justamente cómo esto influye o impacta en las condiciones del camino y cómo beneficia a la sociedad reducir estos costos de operación vehicular. Entonces, ¿qué es, ¿qué es el costo de operación vehicular? Es un costo monetario, ¿no? Es una erogación. Es el dinero que yo tengo que poner para poner en movimiento, ya sean los pasajeros o las mercancías, ¿no? Entonces, como ustedes lo pueden ver, mide el consumo en términos de dinero, o sea, monetario, que representa al usuario operar en una determinada vía. Y está expresado, la unidad es en pesos por kilómetro. Entonces, la hipótesis que empezó a desarrollarse para poder estimar este costo es, bueno, el camino tiene influencia sobre este costo, ¿no? Es decir, eh, si yo tengo, por ejemplo, un trazado de camino recto, va a ser un costo, y si yo tengo, por ejemplo, un camino que tiene muchas curvas o que tiene muchas pendientes, ese costo se va a elevar. ¿Por qué? ¿Por qué se eleva el costo de operación? Vamos a ver ahora que tiene una importante influencia la velocidad de desplazamiento de los vehículos en el costo, es decir, cuanto más lento va el vehículo, mayor costo voy a tener. Por supuesto que
hay una curva, ¿no? Es decir, una curva en la cual si yo también aumento la velocidad, tengo también aumento de costos en los casos de consumo de combustible, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la velocidad es una variable muy importante dentro de los costos de operación. El estado del camino, ahora vamos a ver, pero y el tipo de camino influyen en los costos. Es decir, si yo tengo un camino de tierra, un camino de ripio, de piedra partida, va a ser mayor el costo que un camino pavimentado con concreto asfáltico, con hormigón, donde el vehículo se desempeñe mucho mejor. Entrando más en detalle sobre los costos, vemos que se clasifican en dos tipos de costos, ¿no? Es decir, uno son los costos de operación del usuario, es decir, nosotros para poder desplazarnos vamos a consumir insumos. Entonces, estos insumos, el valor del combustible, el valor de los lubricantes, el consumo de neumáticos, cómo se va desgastando las partes del vehículo, tienen un valor. Ese valor, si es a precio final, con impuestos, recuerden que cada vez que compramos un litro de combustible tiene impuestos. Esos impuestos van a la comunidad, va a el desarrollo de más caminos o el desarrollo o implementación del sistema tributario de un país, entonces vuelve a la comunidad. Y otros costos son los costos que descuento de esos impuestos, ¿no? Que son los costos de comunidad. Es decir, la diferencia es, uno es el costo de una persona y el otro es el costo sin los impuestos que paga esa persona. Es decir, sería el costo neto que tiene el Estado. Y por eso que es la comunidad. Entonces, ahí está la diferencia. Fíjense, esto sale de la publicación de la Dirección Nacional de Vialidad. Para que tengan una idea de este tema, es un tema que se utiliza muchísimo, el cálculo de costos de operación. Vialidad Nacional, en teoría, publica todos los años una especie de manual o de guía o de publicación oficial donde hace el cálculo de los costos de operación de ese año. Es decir, estuve buscando el manual vigente y encontré hasta ahora el último publicado en Vialidad es del año 2019. Es decir, no sé, todavía no han publicado el 2020 y el 2021. Esto se hace a través de cálculos que vamos a ver ahora en breve. Pero bueno, esta publicación se llama COSTOP, está publicado en Vialidad, antes se compraba en la biblioteca de Vialidad, ahora en la página está disponible para tener ese manual. Y acá hace una definición, ¿no? Es decir, el manual hace una definición. Ahora después veo si les puedo compartir el manual para poder verlo. Hace una definición de qué es el precio del usuario, el precio de mercado o precio financiero. Es el precio que tiene un bien en el mercado. Es decir, si se trata de un bien importado, su valor financiero es igual al precio de la moneda de origen por el tipo de cambio correspondiente. Es decir, es el precio final de las cosas. El precio final del combustible, es decir, el que pago yo por litro en la estación de servicio, es el precio del vehículo, el precio de los neumáticos.
Y en cambio, el precio de la comunidad, o precio a cuenta, o precio económico, o precio social, a veces llamado los precios sombra, son los que representan el costo que incurre la economía de una sociedad para producir ese bien y ponerlo a disposición. Es decir, yo lo que hago es retirar toda la parte impositiva. Entonces, de esa manera, puedo hacer un cálculo ya desde el punto de vista de factibilidad económica. Cuando yo hago un análisis, y ahora lo vamos a ver al final de la presentación, del punto de vista de factibilidad económica para poder hacer un camino, una infraestructura, sí o sí tengo que usar precios de la comunidad. Es decir, no le puedo cobrar al Estado los impuestos que de alguna manera está tomando en los precios. Entonces tengo que retirar todos los impuestos. Y por supuesto, si yo quiero convertir el precio de mercado al precio sombra, lo que tengo que hacer es hacer la relación que hay entre un costo y el otro. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque si nosotros hacemos trabajos, por lo general, este tipo de trabajos que vamos a ver en esta clase son exigencias que hacen los organismos financieros de fomento, los organismos, los bancos internacionales que hacen préstamos para invertir en infraestructura, piden estudios de factibilidad económica, y si vamos a hacer ese tipo de trabajos, que son trabajos que hacemos habitualmente los ingenieros, necesitamos usar los precios de la comunidad. Tengan bien en cuenta esa diferencia. ¿Cómo es la metodología de cálculo de costos de operación? ¿No? Es decir, hay varios métodos, nosotros vamos a explicar ahora cuáles son los métodos, los enfoques y los conceptos, pero bueno, digamos en forma inicial para introducir al tema de hoy, ¿no? Es decir, el cálculo del costo de operación va a consistir en calcular todos los costos para un camino que idealmente lo tomamos como un camino que no tiene ningún tipo digamos, de consumo mayor a un camino recto, horizontal, en flujo libre. Y después sí hay algunos factores de corrección que tienen los diferentes métodos para corregir eso, por lo general apuntando a la velocidad. Es decir, tenemos curvas donde va variando el costo en base a la velocidad. Entonces ya lo dijimos, podemos usar costos financieros, costos económicos. ¿Cuándo usaríamos costos financieros? Bueno, por ejemplo, para hacer el cálculo de gastos de logística. Hoy por hoy hay un importantísimo auge, y más estos días, más este año y el año anterior, hay un importantísimo auge de la logística. Es decir, las empresas de logística hoy no dan abasto con la cantidad de trabajo y tienen que calcular sus costos de movimiento de mercaderías, ¿no? Es decir, las compañías de distribución de paquetes, de cuando ustedes hacen una compra y les traen a domicilio, todo eso tiene una ingeniería detrás muy importante, que es el estudio de la logística. Es decir, bueno, tengo que llevar 10 paquetes acá, 10 paquetes a este barrio, 10 paquetes a esta provincia, un cargamento a tal otro. Entonces lo que vamos a hacer es calcular los costos que tienen los diferentes segmentos, dónde va a convenir ir a cada lugar, en qué momento, y
esos costos que vamos a usar son los costos financieros, porque es una empresa privada, y la empresa privada no se queda con los impuestos. Entonces, en ese caso, para ese tipo de estudio, vamos a usar costos financieros. Si estamos estudiando la factibilidad de construir o no un camino para el gobierno, para vialidad, ahí sí debemos usar costos económicos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer para poder calcular un costo vehicular es, primero, determinar los consumos, es decir, en ese camino, en base a si el camino está pavimentado, si tiene una cobertura de material granular, como puede ser ripio, que es muchos de los caminos de nuestro país en rutas, digamos, que tienen un tránsito bajo, tienen material de ripio, ¿no? Para transporte. Es un material que permite que sea utilizable ese camino durante todo el año. O puede ser no pavimentado, que, por supuesto, el problema que traen los caminos no pavimentados es que no son utilizables durante todo el año, porque en la época de lluvia su deformación, su anegamiento, hace que no pueda ser transitable. Entonces a veces hay que analizar, y de eso se trata la factibilidad, ver cuánto cuesta construir un camino para poder ser utilizable durante todo el año versus, digamos, el beneficio que trae poder tener esos viajes posibles durante todo el año. Entonces, vamos a ver un poco cómo vamos a hacer este cálculo, ¿no? Es decir, en el Banco Mundial se empieza a desarrollar estudios para ver los consumos de un vehículo, ¿no? Es decir, si yo tendría que definir, bueno, ¿cómo hago para calcular un costo? Imagínense alguien de ustedes que tiene auto y dice, bueno, voy a calcular el costo de mover mi vehículo que tengo este año. Entonces me compro un cuaderno y digo, bueno, a partir de la hora 0 del 1 de enero de 2021, empiezo a anotar en mi cuaderno cada uno de los gastos que yo hago en el vehículo. Entonces, bueno, salí el 1 de enero a las 3 a.m. y cargué combustible, un tanque, me salió 2.500 pesos. Al día siguiente fui al lavadero, gasté plata en el lavadero. El día 5 pagué el seguro y voy anotando todo, uno por uno, todos los costos incurridos de mi auto. Llega el 31 de diciembre a las 12 de la noche, cierro la anotación de los consumos, lo sumo todo, sumo ese valor y digo, bueno, a ver, gasté en total 130.000 pesos. Entonces, se van a sorprender, realmente se van a sorprender de cuánto cuesta mantener o tener el vehículo en movimiento, ¿no? Usted dice que va a dar un número mucho mayor del que pensamos. Sí, porque la percepción del usuario, por lo general, es solo del combustible. Y cuando hace la cuenta real, se da cuenta que es 6 veces más que el costo de combustible. Es decir, si hacemos... ¿Se tiene en cuenta la depreciación del valor del vehículo también? Sí, exacto. Eso se tiene en cuenta. Es uno de los elementos que
que está dentro, ahora lo vamos a ver. Supónganse que hacemos 13.000 kilómetros en un año. Bueno, en un año gastan 1.365.000 pesos. Y te dicen, no, ¿cómo? No puede ser. Si yo lo divido 12 meses, son 100.000 pesos por mes. A ver, ¿en qué se fue eso? Ahora lo vamos a ver, por supuesto. Pero se fue en la cantidad de cosas que pagaron sin darse cuenta. Una vez fue los 4 neumáticos, otra vez fue el mecánico, otra vez fue, por supuesto, los garages, los seguros. Todo sumado y dividido la cantidad de kilómetros me va a dar ese costo. Yo les hice esta cuenta justamente porque está como publicado para este año 105 aproximadamente, ahora lo vamos a ver, pesos por kilómetro para un auto normal. No les digo si están usando una camioneta, no les digo si están usando un ómnibus o un camión, ¿no? Es decir, eso va a aumentar muchísimo más. Entonces, los datos de entrada, Vialidad publica cuáles son los datos de entrada. Nosotros vamos a tener una metodología de análisis. Hay muchas formas de calcular costos de operación, pero vamos a necesitar, por un lado, las características del vehículo. Generalmente usamos segmentos de vehículos y de ese segmento usamos un característico. ¿Se entiende? Entonces, sí, bueno, a ver, segmento auto pequeño. Bueno, característico es el más vendido de ese segmento. Vamos a decir que es el Volkswagen Gol, por ejemplo. Segmento auto mediano. Bueno, ¿cuál es el característico? No sé, más vendido en base a la Asociación de Fabricantes o de los concesionarios de automotores, Toyota Corolla. Listo, usamos ese como característico. Camioneta, más vendido el Hilux, bueno, usamos eso. Y así sucesivamente usamos el vehículo tipo. Vemos, digamos, las características físicas del vehículo. Vamos a analizar inclusive la potencia, la aceleración, el tipo de neumáticos, el tipo de motor, su consumo, cuáles son las variables que afectan a ese vehículo. Todo eso lo vamos a sacar de catálogos. Por lo general se usan software, ya hay, desde los años 70 hay publicado software para este cálculo en el Banco Mundial. Primero salió el BOC 1, BOC 2, BOC 3, ahora estamos con el HDM4, que calcula costos de operación. Tipo de combustible, es decir, hay vehículos que usan nafta, otros que usan diésel, otros que usan GNC, y cada uno tiene un costo diferente, con sus consumos diferentes. La edad media del parque automotor, es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el promedio de años que tiene el parque automotor de la región en estudio? Porque, ojo, el costo de operación vehicular no es igual en Capital Federal y Gran Buenos Aires que en el sur en la Patagonia, en Ushuaia. No tiene nada que ver, es decir, los costos son diferentes, inclusive pagan otros precios por el combustible, otros precios por el auto, otros precios de mano de obra. La demanda hace que aumenten los precios, ustedes saben de economía. Entonces, los costos de operación son diferentes en cada región. Y eso también en algunos casos está subvencionado por el Estado, en otros casos no. Sí, no estamos poniendo la variable de los costos por los gremios, ¿no? Por los sindicatos de transportes. Claro, bueno, eso ya para la logística, que es un costo que se agrega, que es el llamado know-how o overhead que se pone en
el transporte comercial, ¿no? Que también ahora lo vamos a hablar. Pero, digamos, eso por un lado, y por otro lado, también viene desarrollándose desde aquellos años las investigaciones, el costo del tiempo de las personas, es decir, el costo de tiempo de viaje, tanto del que conduce como de los pasajeros. Entonces, por eso que también necesitamos conocer la cantidad de pasajeros que van dentro de un vehículo. Es decir, lo que llamamos el factor de ocupación de un vehículo. Por ejemplo, en el caso de los ómnibus, si son de larga distancia, requieren de 2 choferes porque se van alternando. Entonces esos costos ya van aumentando. Es decir, eso es lo que estudia de manera muy detallada y de manera muy precisa los softwares de aplicación, es decir, los programas de computación que calculan los costos de operación o las planillas de cálculo que usamos para el cálculo de costo de operación. Para que tengan una idea, el cálculo tiene 105 pesos, 9384 centavos. Es decir, tiene una precisión importante, digamos, el detalle. Acá vamos de lleno al cálculo de costos de operación. Es decir, cómo se calcula. Esto fue desarrollado por investigaciones que hizo el Banco Mundial en Latinoamérica, el Caribe, Europa, donde lo que hacía era medir, poner autos a andar todo el tiempo, hacían kilómetros y kilómetros, y terminado ese recorrido, medían los consumos de combustible, medían los consumos de neumático, los lubricantes, se fueron trazando curvas de consumo. Por supuesto que estas curvas van cambiando año a año porque la tecnología de los vehículos cambia. Hace 30 años atrás los vehículos tenían carburador y si estábamos en zonas donde teníamos mucha elevación, cambiaba por la atmósfera el consumo de combustible. Hoy día los vehículos tienen otra tecnología, tienen inyección, tienen otras respuestas, otras potencias, y eso fue cambiando estas curvas de consumo, los diferentes desarrollos de motor. Ni les hablo si empezamos a meter en la balanza y se desarrolla más los vehículos híbridos, los vehículos de consumo eléctrico. Entonces ya esos costos van a cambiar. Por supuesto, de los vehículos livianos, de los pesados, todavía no hay un cambio, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los costos? Son 2 grandes grupos, y esto es muy importante que lo sepan, es un elemento conceptual muy importante. De hecho, si hacemos el test para conocimiento del tema, les vamos a preguntar seguramente que nos digan esto, ¿no? Es decir, los costos están separados por 2 grandes grupos. Unos son los que dependen del recorrido, es decir, son costos que se desarrollan cuando el vehículo está en movimiento. Porque yo podría comprar un vehículo, ponerlo adentro de un garage, taparlo y no usarlo en todo el año. Así igual tendría costos. Porque si yo no lo uso el auto, tengo un costo que depende del tiempo. Es decir, al fin del año ya tiene un año más y ese vehículo ya perdió su precio. Lo compré a un precio y ahora ya no puedo venderlo a ese precio. Lo que llamamos la depreciación del bien, ¿no? Vamos a tener intereses financieros, vamos a tener que seguir pagando garage. Si yo tengo un garage propio, digo, no gasto nada. Sí, estoy gastando porque tengo una construcción, un garage,
disponible para guardar un auto, que es lo mismo que pagar un alquiler. Entonces, hay un costo de garage, y si no tengo un garage propio, tengo que ir a pagar un alquiler por mes, ¿no? El seguro, es obligatorio tener seguro, con lo cual lo voy a tener que pagar. Las patentes las voy a tener que pagar igual, por más que yo no use el vehículo. Entonces, todo este bloque 2 es el bloque que no depende del recorrido. Simplemente por tener el auto, tengo que pagar. Va a ser la pérdida de valor del bien, va a ser los intereses financieros que yo quizás tenga que pagar por comprar el vehículo y financiarlo, el seguro, la patente, los impuestos, quizás tenga un impuesto particular el vehículo que yo tengo. Entonces, todos esos son costos, vamos a llamarlos fijos posiblemente. Y después tenemos lo que sí depende del recorrido, es decir, salí a dar una vuelta a manzana y ya gasté. Estos son los consumibles: el combustible, el lubricante, las cubiertas, el lavado de los vehículos, el engrase, el mantenimiento. Yo tengo que hacerle los service que tienen un costo. Y también, por supuesto, voy a tener una amortización que va a estar dada por el desgaste del vehículo. Y acá no estoy contando imprevisto, ¿no? Así, bueno, que lo choqué todo y lo tengo que arreglar, y eso no está puesto ahí. Pero sí tengo un desgaste por el uso. Si yo tengo este vehículo en una zona donde son calles de tierra, y quizás se me desgaste mucho más rápido. Entonces, cada uno de estos está calculado. Y se calcula, hay varios softwares para hacer este cálculo. Está hoy por hoy el Highway Design Maintenance, tiene un módulo que se llama VOC, que es el Vehicle Operating Cost, donde usted tiene que poner el tipo de vehículo, tiene que poner las condiciones técnicas, y les va a dar, con curvas que tiene de consumo de combustible, de lubricante, el precio unitario del valor del combustible, el precio unitario del valor del lubricante. Entonces, lo que vamos a hacer para este cálculo es calcular el consumo y multiplicarlo por el valor unitario. Es decir, bueno, yo gasto 10 litros de combustible cada 100 kilómetros. Ok, bueno, ¿cuánto hice? Bueno, hice 10.000 kilómetros. Bueno, entonces tendré 100 litros. Bueno, lo multiplico por el valor unitario del combustible y ahí saco el costo invertido en combustible. Lo mismo hago con el lubricante, lo mismo con las cubiertas, y voy sumando uno por uno estos costos para llegar a ese valor. Hay muchísima bibliografía que habla al respecto de cómo varía el consumo de los vehículos en base a, por ejemplo, el tipo de vehículo, por ejemplo, el tipo de camino, en definitiva, la velocidad. Hay un paper completo que habla sobre la incidencia de la velocidad en el costo vehicular. Entonces hay curvas trazadas que ya tienen esa información. Como les decía, Vialidad publica, a ver, voy a tratar de hacer esta es la publicación del año 2019. A ver, vamos directo a lo que es la publicación. Voy a venir acá, voy a compartir.
Voy a compartir la pantalla. Ahí están viendo un... Sí, profe. Bien, bueno, esta es la última publicación, como les decía, que yo estaba buscando y solo encontré esta, es la de marzo de 2019. Esta publicación me da inicialmente las definiciones que hablamos hasta el momento, y me publica el costo de operación para autos y camionetas, para ómnibus, para camión liviano y para camión pesado. Me dice cómo fue calculado, y acá están los precios. Nafta Premium, 47 pesos prácticamente, 46 pesos. Estamos hablando de marzo de 2019. Nafta Super, 40 pesos. Gasoil, 44. Lubricante, litro, 480 pesos. Es decir, está cargado toda la información de cómo se desarrolló el cálculo. Vialidad usa tablas y gráficos para hacer el cálculo de los costos de operación. Esta es la frecuencia con que se lava en promedio, es decir, muchos de estos valores surgen de encuestas a los usuarios, donde se les pregunta, bueno, cuál es la frecuencia con que lava el vehículo, qué usa en el consumo de los vehículos. Fíjense acá, por ejemplo, la potencia de cada segmento, la potencia del vehículo, cuántos cargan nafta premium, cuántos cargan nafta super. Y esta es toda la información que se tiene para hacer el cálculo que se termina publicando. Acá hay otros valores más. Fíjense que son precios económicos y precios financieros. El valor del vehículo. Siempre que hagamos un estudio de costo de operación, vamos a utilizar el costo del 0 kilómetro. Es decir, el costo de vehículo 0 kilómetro. Y después vamos a ver cómo se va depreciando ese valor, ¿no? Está calculado para un automóvil en 925.000 pesos, o sea, casi 1.000.000 de pesos. Esto es 2019, recuerden. Sin impuestos son 600.000 pesos. Un neumático, 6.400 pesos, pero fíjense, un neumático de un camión son 20.000 pesos. Es decir, la diferencia es importante. Y así todos los costos que se fueron incurriendo para poder determinar los diferentes costos de operación. Y acá están los costos. Esto es en base a la velocidad del vehículo. ¿Cuál es el costo de transitar, por ejemplo, por un pavimento a unos 60 kilómetros por hora? En este caso está en 23, 21 pesos o cerca de 20 pesos el kilómetro. Esto tiene en cuenta el costo de recorrido, el del tiempo y el costo del tiempo del pasajero, que también es muy importante. Fíjense que acá está en 20 para este año y fue calculado para 20 para este año 2019, es el año en que está publicado esta publicación de vialidad, marzo de 2019.
Bueno, hace este cálculo, tiene ahí en forma de curva cómo varía con la velocidad. Fíjense que a medida que el auto tiene velocidad baja, aumenta ese costo. Aumenta bastante. Bueno, y ahí van a tener todas las tablas. Es una publicación con muchas tablas y muchos gráficos. Acá tienen, por ejemplo, cómo varía, las variaciones, y así van a tener para cada tipo de vehículo. Esta es la publicación de vialidad. Nosotros lo que podemos hacer de forma privada es hacer un cálculo con un software. Los más comunes son el Vehicle Operating Cost de el HDM4, que HDM son las siglas de Highway Design and Maintenance, publicado, digamos, por el TRB, y que tiene un módulo de cálculo de costo de operación vehicular. O podrían hacer una tabla de consumos, buscar las curvas de consumos, sumar todo y calcular. Fíjense acá, por ejemplo, esto lo desarrolla el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos y calcula para febrero de 2021 un valor kilómetro de 105 pesos argentinos. Y eso es por kilómetro. Acá habla de para poder facturar gastos de traslado. Bueno, justamente si yo estoy poniendo un vehículo para hacer un trabajo, este es el costo por cada kilómetro. Fíjense que si hay una persona que trabaje con el vehículo comercialmente, como puede ser un remis o como puede ser esta modalidad que se está usando últimamente, como Uber, Cabify, ese tipo de conductores que hacen ese tipo de tareas no están teniendo en cuenta este costo. Es decir, lo que están haciendo es usando su tiempo y teniendo un retorno menor, es decir, están gastando más de lo que les reditúa el viaje, porque si le pagan por kilómetro, salvo que haya mucha demanda, pueden llegar a ese valor por kilómetro, pero si hacen el costo de todo lo que están incurriendo, lo que cobran por kilómetro no llega a cubrir esto. Y eso lo van a saber quizás después de 6, 7 años que quieran vender el vehículo o que quieran hacerle un arreglo mecánico o que tengan una situación, digamos, de emergencia. Esto fue calculado, por ejemplo, para un Toyota Corolla mediano, y el cálculo que usó esta entidad supuso que el vehículo cuesta 2.130.000, que el valor a los 5 años baja a 1 millón, que el recorrido promedio es de 12.000 kilómetros al año. Vieron que yo les puse 13.000 kilómetros. Bueno, es más o menos el consumo medio de kilómetros que hace un vehículo. Es decir, un vehículo, normalmente un vehículo de, digamos, auto liviano, tiene un promedio de uso de 12.000 a 13.000 kilómetros por año. Es decir, fíjense el caso de ustedes, aquellos que tienen auto, y lo pueden llegar a controlar. Algunos lo usan menos, otros lo usan más. En promedio, 12.000 kilómetros tomaron para este estudio.
Acá hicieron el valor de la amortización a los 5 años. ¿Cómo fueron los intereses de capitales? Si yo tengo un dinero puesto en la calle que tiene un interés, ¿cuánto me da? Ahí está puesto a una tasa del 40% anual, por ejemplo, que figura en el Banco Nación. Es decir, yo tengo un monto que está disponible ahí y no lo estoy trabajando. Entonces yo ahí tengo intereses que se van perdiendo. Bueno, ahí tienen el seguro, cómo se calculó, tienen la patente para ese vehículo, tienen el cálculo de la cochera, 4.000 pesos por mes, es un valor medio para toda la región de Buenos Aires. Valor de combustible, ven que ya está en 85 pesos el litro. Lubricantes, cuánto vale, el lavado, las reparaciones menores, los neumáticos, previendo que son cada 40.000 kilómetros el recambio, y pone el tipo de neumático, 20.000 pesos cada neumático. Entonces, sumando todo eso y dividiéndolo por la cantidad de kilómetros anuales, es decir, 12.000, me dio 105 pesos por kilómetro. Ese es el valor de cálculo del costo de operación. Entonces, podemos hacer algo similar, o podemos usar un software, o podemos directamente irnos al manual de vialidad y agarrar eso como dato válido. Así de acá se publica, como se publican en muchísimas, digamos, ensayos técnicos, investigaciones, cómo varía los costos en base a la velocidad, cómo varía, por ejemplo, el consumo de combustible. Ven que si yo estoy a una baja velocidad, es decir, cuando estoy en zonas de congestión y estoy yendo a 10, 20 kilómetros por hora, el consumo aumenta muchísimo. Luego empieza a bajar hasta un punto límite, por ejemplo, la velocidad ideal sería viajar a 70, 80 kilómetros por hora, y luego va a ir incrementando a medida que aumenta la velocidad. Eso es respecto a combustible. Con lubricante tenemos algo similar, con lo que es las cubiertas, y acá ya tenemos para camiones de todo tipo. Fíjense cómo es la distribución del costo de operación. Como yo les decía, el combustible implica 42% en zonas interurbanas, pero fíjense que si yo tengo grandes zonas de movimiento, solamente es el 25-26%. Es decir, el combustible implica como la cuarta parte del total de costo. Lo mismo pasa con los lubricantes, los neumáticos, y ahí tienen un poco la incidencia de cada uno de estos costos. Bien. Entonces, yo llego al cálculo del costo de operación vehicular. Este costo va a variar en base a qué? A la velocidad, por supuesto la velocidad ata con el tiempo de viaje, es decir, yo estoy cobrando un sueldo por chofer y tardo 4 horas en un camino, y si voy por otro camino que es más rápido y está mejor construido y tardo 2 horas, hay 2 horas que la empresa está pagando extra. Es decir, el tiempo tiene un costo. Hay un libro completo que dice el valor del tiempo. Y habla sobre cómo calcular
el valor del tiempo, tanto sea para los choferes como para los particulares. Yo voy a tener un costo que voy a llamar costo de operación vehicular del camino, y ese camino con las características que tiene. Esas características son, bueno, un camino en mal estado, con muchos baches, un camino que hace que no me pueda desarrollar más velocidad, justamente porque tiene muchos elementos que no permiten el desarrollo de velocidad del camino. Entonces, una vez que hago el cálculo de los costos, paso a el uso de esto. O sea, ¿para qué yo voy a hacer el cálculo de costo de operación? En realidad, en la vida profesional, en la práctica, tiene muchísimos usos, muchísimos. En la oficina hemos trabajado costo de operación para muchísimos casos. Es decir, hoy por hoy se usa mucho en logística, para las empresas de logística, para calcular el costo de distribución y aplicar ese costo al valor de la mercadería. Se ha optimizado muchísimo ese costo. Se usa para determinar cuál es la mejor opción de elegir una vía, es decir, una empresa, ¿no? Les comento un caso real, por ejemplo. La empresa láctea La Serenísima, que está en General Rodríguez, hizo un cálculo para ver por dónde le conviene más ir a distribuir sus productos, o sea, por qué camino tomar. Tomar la ruta 7, tomar la autopista del oeste o tomar la ruta 8. Entonces, o la ruta 6. Entonces lo que hizo fue determinar recorridos, estudiar las velocidades y el estado del camino, determinar los costos unitarios y multiplicarlo por la cantidad de camiones. Eso le dio el total de gasto en operación. Entonces, desde ahí determinó cuál es la mejor opción para hacer distribución. Podemos utilizar los costos para calcular, por ejemplo, el precio de las tarifas de peaje. Podemos usar el cálculo de costos para determinar si un camino es correcto construirlo o no. Y todo eso está dado por algunos usos de los costos de operación, que es la factibilidad económica. Y es el cálculo que tenemos por ahorro de costos de operación. Es decir, eso es lo que llamamos beneficio de los usuarios. Es decir, ¿qué es lo que pretendo calcular? Pretendo calcular cuál es el ahorro de costos de operación. Si yo tengo una calle de tierra, gasto 120 pesos. Si yo tengo una calle pavimentado, gasto 100 pesos. Me estoy ahorrando 20 pesos. Esos 20 pesos multiplicados por la cantidad de personas me da un ahorro enorme, que es lo que llamamos beneficio del usuario, beneficio de la sociedad. Entonces, me va a determinar ese beneficio si es correcto o no pavimentar ese camino, me va a dar qué tipo de camino tengo que utilizar. Si es muy montañoso, voy a tener que definir otra traza diferente. Si voy a evaluar los parámetros. Bueno, son muchos los objetivos para determinar el beneficio de los usuarios. Y de hecho, como les digo, los entes inversores, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, el World Bank, la Corporación Andina de Fomento, es decir, todos los bancos o grandes entidades internacionales que prestan dinero para invertir en infraestructura, van a exigir este tipo de cálculos financieros o económicos.
Entonces, hay varios beneficios, es decir, hay manuales que explican el beneficio de los usuarios y todos comienzan diciendo que hay varios beneficios. Lo que pasa es que los beneficios de la sociedad frente a la construcción de un camino son muchas veces difíciles de cuantificar. ¿Cómo puedo calcular ese beneficio? Algunos son muy difíciles de calcular. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando hago la mejora de un camino, es decir, un camino que antes era de tierra, ahora lo paso a ser de pavimento asfáltico. Entonces, voy a tener una calzada más veloz, por ende voy a tener un ahorro del tiempo de pasajero, voy a tener, por ejemplo, un ahorro del tiempo en el cual la carga no está disponible, eso también tiene un costo. Voy a tener un montón de ahorros en mantenimiento y voy a tener a su vez un mayor confort. Hay otros costos que los tiene el explotador del camino, quien explota el camino, también tiene costo, es decir, para mantener las grúas, tiene costo las grúas de emergencia para desperfecto técnico, todo lo que hay que invertir en infraestructura, mantenimientos, es decir, todo lo que es el gasto del camino y la administración. Entonces, finalmente llegamos a la definición de cálculo de beneficio del usuario. ¿Qué es el beneficio de los usuarios? Es cómo, vamos a decir, le da un beneficio económico el camino a la sociedad, es decir, la construcción de un nuevo camino o la mejora de un camino existente a la sociedad. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar la situación sin proyectos y la situación original del camino versus la situación actual o futura, que es con el proyecto, es decir, bueno, el proyecto de pavimentación, el proyecto de aumento de banquinas o construcción de banquinas. Y la fórmula general de análisis de beneficio de los usuarios es esta que ven acá. Esta fórmula es la que vamos a utilizar siempre para calcular el beneficio de los usuarios. Fíjense, es bastante sencilla, ¿eh? Es el costo de operación vehicular con proyecto menos el costo de operación vehicular sin proyecto. En realidad, acá sería, vamos a decir en este caso, estaría invertido, porque es como la relación absoluta entre los costos, ¿no? Es decir, el costo de operación vehicular sin proyecto es más alto que el costo de operación una vez implementado la mejora. Entonces ahí ahora sí. Son esos pequeños errores de tipeo que después quedan y suelen representarle dudas, ¿no? Pero bueno, conceptualmente, yo lo que voy a hacer es restar ambos costos, es decir, la situación inicial de la calzada. Vamos a decir que yo tengo un pavimento de tierra. Entonces yo tengo un costo de operación vehicular que llamo sin proyecto, es decir, el costo de operación por kilómetro sin proyecto, menos
el costo de operación vehicular con proyecto, eso me da un delta. Eso me da un delta de costo operativo. Eso multiplicado por la longitud del proyecto, que acá tampoco está. O sea, si no lo multiplico por la longitud es que yo ya tengo el costo de todo el camino, por ejemplo. ¿Qué hago? Vamos a hacer una cuenta hipotética, ¿no? Es decir, yo tengo, por un lado, un costo de una ruta de tierra que tiene 150 pesos por kilómetro de costo. Entonces, acá tengo 150 pesos. Si yo pavimento esa ruta, paso a tener un costo de 100 pesos. Quiere decir que la ruta tiene 50 pesos de diferencia entre una ruta y la otra por kilómetro. Entonces yo a eso lo tengo que multiplicar por la longitud del camino. Ahora, si yo pongo acá el costo de operación de toda la longitud menos el costo de operación vehicular de toda la longitud del camino pavimentado, es lo mismo. Es decir, esto menos esto multiplicado por la longitud es lo mismo que multiplicarlo acá dentro de entrada y restarlo. Entonces, hasta ahí tengo que yo tengo 150 pesos por kilómetro y 100 pesos pavimentado. La diferencia es 50 pesos. Si el camino tiene 100 kilómetros de distancia, yo tendré justamente 50 pesos a 100, voy a tener 5.000 pesos de ahorro para ese viaje. 5.000 pesos para cada persona que viaja por ahí. ¿Y quiénes son esas personas? Esas personas son la cantidad de personas que están inicialmente en el camino más la cantidad de personas que están después de inaugurado el pavimento dividido 2. Es decir, la pregunta para este término es, ¿quiénes son los que reciben el beneficio? Yo les acabo de decir que hay un ahorro de 50 pesos. Yo iba por el camino de tierra, gastaba 150. Voy ahora por el nuevo camino y gasto 100. Para mí solo, para mí único usuario, me ahorro 50 pesos. Hay 10.000 usuarios, con lo cual voy a ahorrar 50 pesos por 10.000 usuarios. 500.000 pesos multiplicado por la longitud. Esto se hace exponencial prácticamente. Entonces, la pregunta de este término es, ¿quiénes ahorran 50 pesos? ¿Por qué? Cuando el camino era de tierra, el tránsito que tenía ese camino era de 1.000 vehículos por día. Ahora, construyo un pavimento y ni bien inauguro ese pavimento, tengo 2.000 vehículos por día. ¿Por qué? Porque yo voy a tener vehículos que van a empezar a ir por ese camino, es lo que se llama tránsito inducido o tránsito generado. Son usuarios nuevos que van al camino a partir de que se hace pavimentado. Esos usuarios antes no hacían ese viaje porque no querían ir por un camino de tierra. Se tomaban un tren, lo mandaban por tren, usaban otros medios de transporte,
usaban otra ruta, iban por otro lado, más lejos, se daban toda una vuelta, pero iban por camino pavimentado. Cuando yo construyo este nuevo camino, aumenta el volumen. Ahora, la pregunta es, ¿los nuevos vehículos resultan beneficiados? ¿En cuánto? Eso es lo que se llama se aplica la teoría surplus, que en algunos congresos, digamos, de transporte fue un poco objetado usar la teoría surplus, pero se viene usando desde los años 70 de los cálculos que se hace el Banco Mundial, los ingenieros de transporte. ¿Por qué se aplica la teoría surplus? La teoría surplus de oferta y demanda me dice que yo tengo un tránsito inicial que tiene un costo. Y después tengo otro tránsito inicial, pero que tiene otro costo menor. Entonces, la diferencia entre costo 1 y costo 2 de este tránsito lo tengo en este sector. Pero en este punto, el tránsito 2, tengo esta nueva curva. Entonces, la teoría surplus me dice que si yo agrego este triángulo, en definitiva, lo que tengo es el promedio de ambos tránsitos, es decir, sumar el tránsito 1 más el tránsito 2 dividido 2. Es decir, si yo hago el cálculo de las áreas que quedan en esta relación oferta-demanda, los vehículos son el promedio del tránsito inicial más el tránsito final. Es decir, no se benefician ni los primeros ni la suma de ambos. Por eso que acá lo que usamos es el TMDA cuando estaba antes de iniciar la mejora, más el promedio final dividido 2. Esto es porque aplico la teoría surplus. Entonces, ojo, cuando yo multiplico la cantidad de usuarios, es el promedio de ambos. Como esto es tránsito medio diario, por día, yo necesito multiplicarlo por 365 días del año y por la cantidad de años y tasa de crecimiento que tenga. Porque esto va a ser, por ejemplo, hasta 30 años, 40 años, lo que sea. Y este tránsito va a ir aumentando, o sea, hay una tasa de crecimiento vegetativa que va a ir aumentando en base a aumente la población. Entonces, esto es la fórmula de beneficio de los usuarios. Es un valor en dinero. Es decir, acá yo voy a multiplicar los 50 pesos de ahorro por los 10 kilómetros de longitud, me da 500 pesos, y lo voy a multiplicar por 1.000 usuarios, me va a dar 500.000 pesos por día, multiplicado por 365 días del año, y por 30 años me va a dar, no sé, 700 millones de pesos. Bueno, esos 700 millones de pesos tiene que ser más que lo que cuesta construir ese camino. Es decir, yo tengo el costo de la construcción de ese camino, es decir, de la pavimentación de este camino, en 500 millones, y yo tengo un ahorro de 700 millones, tengo lo que llamamos el beneficio de los usuarios. En realidad, perdón, no es el beneficio de los usuarios, es la factibilidad de construcción. El beneficio de los usuarios es puramente el ahorro de costos de operación. ¿Se entiende? El concepto beneficio de los usuarios es ahorro de costos.
esto es lo que se ahorra a la comunidad y lo que se beneficia a la comunidad por tener un camino nuevo. Ahora bien, hay más beneficios que estos. Es decir, este es uno de los beneficios que tiene la construcción de un camino. Es decir, nosotros podemos tener otros beneficios a partir de la construcción de un camino. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿A alguien se le ocurre qué tipo de beneficios podemos tener? Por ejemplo, puedo tener beneficios de disminuir el impacto ambiental. Es decir, yo tenía una situación donde el camino no pavimentado me generaba polución de los suelos por el paso de los camiones, problemas de hidráulico porque no tenía buenos desagües, por ejemplo, el tema de ruidos o ruido ambiental. A partir de la construcción o la pavimentación, yo tengo mejoras desde el punto de vista ambiental. Y esos son casi imposibles de calcularlo, ¿no? Otros beneficios que a veces sí se calculan son los beneficios por disminución de accidentes. Es decir, a partir de las mejoras de seguridad del camino, ahora yo tengo una baranda, entonces si yo me voy hacia el costado no tengo un problema de caerme a un precipicio. Si yo tengo, por ejemplo, una alcantarilla con baranda, no voy a caer al arroyo. La banquina pavimentada me permite tirarme al costado para no tener un choque. Es decir, hay condiciones de seguridad mejores. Quizás tengo iluminación, por ejemplo, y eso disminuye drásticamente los accidentes. Tengo una rotonda o tengo un puente, un paso sobre nivel, y eso disminuye las colisiones por cruce. Entonces, todo ese tipo de beneficios sí se está calculando. De hecho, el software tiene cálculo por externalidades. Quizás es un poco duro el cálculo, ¿no? Es decir, es un poco trágico porque lo que se hace es medir en pesos las muertes o los daños, digamos, a las personas. Suena bastante frío, bastante duro, pero las compañías de seguro tienen cuánto vale muerto una persona de 30 años, una de 40, una de 50, cuánto vale un brazo, cuánto vale una pierna, o sea, todos los daños están cuantificados. Y si yo hago una disminución de accidentes porque tengo una tasa de disminución en base a registros, en base a estadísticas, tengo qué cantidad de accidentes se disminuyen. Si yo multiplico la cantidad de accidentes menos que tengo por el valor de cada accidente, tengo un beneficio. Un beneficio que impacta en el valor de mejora hacia la sociedad, ¿no? Otros cálculos, digamos, de beneficio pueden ser, por ejemplo, el desarrollo de los bienes raíces, es decir, el fomento y el aumento de los valores de las tierras. Es decir, a partir de la construcción de una autopista hay más desarrollo económico, hubo la explosión de los desarrollos residenciales de los countries a partir de las autopistas, de los accesos a
las ciudades, ¿no? Es decir, todas las ciudades tuvieron ese desarrollo de barrios privados en las afueras, y eso es algo muy común que ocurre en todos los países. Las propiedades aumentaron, hubo un mayor desarrollo económico en la zona, una mejora en la región. Entonces también trae beneficios que al momento de calificar para ver si se invierte dinero en esa obra, lo voy a calcular a ver si es correcto. Si yo tengo bajo tránsito y tengo mucha inversión, no voy a tener beneficios, por lo tanto no es factible económicamente construir ese camino. ¿Se entiende? Entonces la idea es, con este análisis, presentar un informe a quien sea el que lo solicitó, puede ser el Banco Mundial, puede ser Vialidad, puede ser el gobierno de la provincia, un informe donde decimos, señores, esto es lo que se va a ahorrar la sociedad y esto es lo que cuesta el camino. ¿Nos da positivo o no? Bueno, si nos da positivo, es factible construir el camino. Por lo general, a su vez, tenemos frente a esa diferencia de costos, tenemos digamos, la ganancia de los inversores que van a poner o a explotar el camino o a poner, digamos, una inversión para la construcción. Eso se recupera con el cobro de tarifa de peaje. Entonces, este es el costo antes, este es el costo ahora. El ahorro es todo esto, pero sobre ese ahorro yo tengo un cobro de tarifa. Y ese cobro de tarifa no puede superar al ahorro. Es decir, si yo tengo un gasto que ahí habíamos puesto como ejemplo de 150 pesos, y digo, bueno, construyo la autopista y ahora vale 100 el costo. Sí, pero cuando paso por el peaje me cobra 50 pesos. Entonces, ¿para qué voy a invertir si termino gastando lo mismo? Es decir, el ahorro se lo está llevando la empresa de explotación de peaje. Entonces, hay una ley que impide que el costo de la tarifa, el costo del peaje, sea más de 1/3 del ahorro de costo de operación. Esa es un poco cómo se fija un peaje. Es decir, cuando quieren fijar el costo de peaje, una de las cosas que hace el gobierno es comparar esto para determinar lo que es la tarifa de equilibrio. Es decir, la tarifa de equilibrio es la tarifa que no supera, o sea, la tarifa de equilibrio va a ser la que se equilibra los costos. Bueno, yo tengo que tener como peaje 1/3 de la tarifa de equilibrio, como máximo, es decir, en el mayor de los casos. Entonces, en conclusión de los temas vistos en esta clase, el cálculo de los costos operativos es muy importante para muchos ámbitos, es muy importante para planificar la red vial de un país, es muy importante para el desarrollo comercial de un país, todo lo que es la aplicación en logística, la aplicación de distribución. Y por eso es que se necesita una publicación oficial y una metodología para hacer estos cálculos. Es decir, ustedes pueden, esto nosotros lo tratamos a nivel conceptual, si bien posiblemente hacemos un trabajo práctico al respecto, pueden bajarse los software que están disponibles en las páginas del Banco Mundial o para el HDM,
o simplemente hacer una planillita. Hay un manual que publicó Vialidad para hacer los cálculos de costo-operación, que tiene planillita donde ustedes en Excel le ponen los datos de su vehículo, los costos unitarios, y les hace los cálculos, ¿no? Pero bueno, es algo de suma importancia. Esto va a venir atado con cosas que vamos a ver en las próximas clases, y nosotros le vamos a dejar la presentación que acabo de mostrar y algunos pequeños tablas para que ustedes vean, o por ejemplo la publicación de Vialidad para que ustedes vean un poco el tema de los costos. Bien, damos por finalizado la clase.